Buenas tardes, esta es nuestra última entrega acá para la asignatura Fundamentos de Economía. En esta reunión estamos Luis Armando Buitrago Barreto y Nelson Iván Yopasá González. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a entrar a concluir una pregunta, la cual es, ¿cuál es la influencia del aumento del salario mínimo en la economía colombiana? Esta pregunta nos surge luego de que históricamente el salario mínimo en Colombia tuviera un incremento de 2 cifras para el año 2022, aun cuando la economía no ha tenido una recuperación total debido a la pandemia que actualmente enfrentamos, y contra todo pronóstico y consejo por parte de las instituciones y representantes de los sectores económicos. La última vez que el aumento del salario mínimo superó las 2 cifras fue en el año 2001. Históricamente, cada vez que el aumento del salario mínimo había sido por más de una cifra, es cuando la inflación ha estado en un punto muy alto, lo que en cifras nos revela como un menor aumento real del salario mínimo. Pero a diferencia del aumento del salario mínimo para el año 2022 en relación con el IPC, es el aumento real más alto de la última década. El aumento del salario mínimo en Colombia repercute directamente en su economía en aspectos fundamentales como la contratación formal, incremento en la inflación en los primeros meses del año, mayor o menor poder adquisitivo, en el crecimiento de la industria. Entonces vamos a entrar a debatir estos puntos. Listo, Nelson. A ver, ¿yo qué le puedo decir? Varias personas o varias entidades se han manifestado o a favor o en contra de ese salario mínimo que pues para el año anterior, inmediatamente anterior, era de 908.526 pesos, más 106.454 pesos de un subsidio de transporte. Para este año lo incrementaron en el 10.07, tratando de que llegara a redondear a la cifra de 1.000.000 de pesos y el salario de transporte, más el salario de transporte. Pero, por ejemplo, la ANDI, ¿qué nos dice? La ANDI dice que esto va en contra de la inflación, o sea, que va a incrementar la inflación, la competitividad, y lo más crítico que nos dice la ANDI es que esto nos va a llevar hacia el trabajo informal, que las empresas van a tratar cada vez de crear menos cargos, pues porque la carga prestacional se les va a crecer, y por el contrario va a tratar de salir de algunos de sus empleados. Y por ende, pues ellos van a salir a las calles a tratar de rebuscar su sustento. Exactamente, la contratación formal se va a ver directamente afectada con este aumento porque el costo de producción no está equitativamente distribuido en cuanto a la producción, en cuanto al aumento. Realmente Exacto. Por ejemplo, también Fenalco que manifestó que esto sería un esfuerzo empresarial de grandes rasgos, teniendo en cuenta la pandemia, que estamos tratando de empezar una reactivación económica y que habrá aumentado el salario mínimo en 2 puntos, en 2 dígitos, va en contra de esa reactivación, que la va a hacer de pronto mucho más lenta. Sí, exactamente, se puede disparar la informalidad. Tenemos que ver también que puede ser beneficioso porque pues va a haber un mayor poder adquisitivo por parte de los colombianos. Tal vez esto pueda generar un aumento en la demanda de la producción. Sí, señor. Básicamente, y todos los entes nos guían hacia ese punto. Son muy pocos los que están a favor. Por ejemplo, Camacol, que es la Cámara Colombiana de Construcciones, que dice que da un total respaldo. ¿Por qué? Porque esto, según para el tema de la construcción, se aumentaría la tasa de empleo, o sea, se podrían formar más empleos teniendo en cuenta que el salario mínimo llegó a 1.000.000, pero que eso también estaría basado en un esfuerzo colectivo y que ayudaría a la reactivación. Son los únicos que por su lado dicen, oiga, sí, esto se nos puede dar y nos puede ayudar a salir adelante con el tema de la pandemia. Sí, también tocaba el tema, lo estuvimos viendo con el presidente de Fenalco, que era importante mantener ese poder de compra del salario mínimo, lo que implica que debe reconocerse al trabajador el aumento del costo de la canasta familiar. Entonces, hay que esperar. Es difícil en este momento tener como claridad hacia los impactos reales que va a tener en la economía para el año 2022. Estamos en los primeros meses.
tenemos que esperar, pero todo apunta a que va a ser un año difícil debido a lo que usted me comenta, que aún nos encontramos en pandemia, estamos en plena reactivación productiva y económica. Entonces, Sí. esperemos que no se vea afectada la contratación formal. Sin eso, por ejemplo, por otro lado, Desarrollo también dice que el impacto va hacia la informalidad, que ellos lo que llegaron a proponer fue que no debimos haber superado el 8% en el aumento del salario mínimo. Ellos siempre dijeron que máximo el 8% para que no se impactara ni la inflación, ni la productividad, ni la informalidad se nos disparara. Esperemos a qué conclusiones nos trae este semestre porque sí, apunta todo a que los grandes economistas, conocedores del tema, nos dicen que exactamente un 8% hubiera estado bien para el aumento y había sido acorde y había beneficiado mucho la contratación laboral formal. Eso también generando muchos recursos para el país. Sí. Por otro lado, por ejemplo, la ANIF, que dice que la proyectada para este año era del 5.3%, pero que realmente esto se nos va a disparar, pero que sin antes llevar un histórico, digamos, de los primeros meses, no vamos a lograr tratar de establecerla. O sea, que hay que esperar que pase un tiempo. Tal vez quizás eso sería la conclusión, no concluida, o sea, sería una conclusión, unas conclusiones dispersas, porque ¿qué dicen todos ellos? Que tenemos que esperar primero que pasen los primeros 6 meses, el primer semestre se nos termine y veamos cómo es histórico de enero a junio y él nos diga, venga, vamos bien, vamos mal, fue un error, y empezar a proyectar las cosas hacia el próximo año. Pero Sí, sin claro. antes esperar de que esto, yo sé que es muy imposible tratar de establecer las consecuencias y el impacto del aumento del salario mínimo en 2 dígitos. Hasta después de 6 meses no vamos a poder ver nada. Sí, va a ser difícil porque estamos empezando el año, toca esperar la afectación que va a tener en el IPC este aumento y sí, como usted dice, va a ser difícil concluirlo, pues apenas llevamos más de 20, menos de un mes este año, entonces hay que esperar, tenemos que esperar hacia dónde nos va a llevar esta alza en el salario mínimo por encima de 2 cifras. Sí, sí, sí. La respuesta tal vez a nuestra pregunta, hasta a nuestra incógnita, vuelvo y le repito, no la vamos a ver sino hasta después del primer semestre, cuando empecemos a desglosar cifras y estas entidades que yo le acabo de nombrar, que son las expertas, las que tratan de negociar junto con los sindicatos, ya mirando hacia el próximo año, hacia el 2023, nos empiecen a arrojar cifras y ahí sí empezar a establecer quién tiene la razón, quién no tiene la razón, qué cambios de pronto se podrían hacer. Obviamente el salario mínimo no se puede cambiar a finales de año ni en el transcurso del año, pero sí mirar qué cambios se pueden generar en cuanto a no sé, a la manera de empleo, de empleabilidad y cosas así, para podernos proyectar hacia el próximo año y quizás mirar si de pronto sí nos dio resultado y podemos seguir esa senda o realmente nos toca devolvernos a que sea menos de un dígito, que sea solo de un dígito. Exactamente. Esperemos, esperemos que el poder adquisitivo de los colombianos dispare la producción y al dispararse la producción podamos contar con una mayor contratación formal por parte de los colombianos. Que, que todo sea para bien de la economía, porque lo necesitamos, porque en este último trimestre vimos una inflación muy alta. Tal vez el aumento, el gobierno lo tiene proyectado para tratar de disminuir ese efecto que tiene la inflación en el bolsillo de los colombianos. Entonces, bien, hay que esperar, siempre pensando positivo, esperando que darle la razón tanto al gobierno y que la producción aumente bastante y genere mucho empleo formal, que es lo que necesita Colombia. Básicamente es eso. En eso ahí sí quedamos totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, queremos agradecer también a nuestra profesora por su clase de economía y bien, ese es nuestro proyecto acá para nuestra tercera entrega. Esperamos que haya sido de su agrado. Fue una charla amena con Luis Armando, quien fue mi compañero en esta ocasión para este trabajo. Muchas gracias, Armando, por su participación
y por sus comentarios. No, Nelson, igualmente agradecido pues con usted por, pues, aparte de esto, hicimos varios trabajos en común y pues obviamente con la docente que nos colaboró mucho, sus conocimientos nos dan bases para iniciar con esto que estamos echando a rodar, Nelson.